Ok, lo que hemos quedado es básicamente esto, ¿no? El ejemplo que decía, ¿no? Si f de x y es igual a 2x al cuadrado menos 3x por y más 1, entonces me está diciendo que encontremos la diferencial de esa función con respecto a x y la diferencial de la misma función con respecto a y. ¿Me dejo entender? Sí, ¿Sí? Ya, entonces, primeramente lo que hemos hecho básicamente para encontrar esto es derivar con respecto a x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí, derivando con respecto a x sería de 2x al cuadrado. Hemos dicho, ¿no? Que esto baja, ¿no? A multiplicar. Sería 4. Y al mismo tiempo, como baja a multiplicar, se resta menos 1, ¿no? Propiedad de las derivadas, ¿ya? Entonces sería 4. Como hemos restado aquí 1, en vez de x al cuadrado solamente vamos a tener x. Y aquí en vez de 2, como esto ha bajado aquí abajo, al multiplicar se hacen 4, 4x. Y ahí está el valor de 4x. ¿Estamos de acuerdo, chicos? sí, Sí. sí. En el segundo igual, no hemos dicho que vamos a mantener constante a y. Entonces, como estamos derivando con respecto a x, sería la derivada de x, ¿cuánto es? 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, je- Ya, entonces 3 por 1, 3. El y se mantiene constante, entonces sería menos 3y. Listo. Y la derivada de una constante de la 1 es 0, ya, eso no se escribe. Eso es con respecto a x. Hemos derivado con respecto a x, ¿no? Esa función. Ahora vamos a derivar con respecto a y. Derivando con respecto a y de esta función sería igual a qué. Como estamos considerando al x constante, de esto va a ser 0, ¿ya? Y la derivada de menos 3x por y, como estamos derivando con respecto a y, sería de y es la derivada 1, ¿ok? Y la derivada de 1 es 0. Entonces nos queda solamente que la derivada con respecto a y de esta función había sido menos 3x. ¿Se ha entendido, chicos? Sí, Ok, Marilis, Marilis, ¿Se entendió, Gigi? Melissa, Sí, se entendió. nos vamos a pasar ahora a lo que son las derivadas parciales de orden superior, ¿ya? Como una derivada parcial es otra vez una función de varias variables, podemos derivarla nuevamente y así obtenemos la segunda derivada parcial y así sucesivamente se obtienen las terceras derivadas parciales, etcétera. Estas derivadas parciales se simbolizan de esta manera, ¿ya? ¿Ok? Y esta es por ejemplo, es la derivada cruzada, ¿ya? Esta. Ya, esta es la primera y la segunda derivada de esa función con respecto a y. Esta es la derivada con respecto a x, esta es la derivada con respecto a y, ya van a tener bien en cuenta esto. Y esta es la derivada cruzada, esta es con respecto a x y con respecto a y. ¿Estamos de acuerdo, chicos? sí, Ya, este es al revés, ya con respecto a y a x. Con respecto a y, con respecto a x. Esta es la derivada cruzada. Esta es la derivada de
de la variable X, pero 2 veces. ¿Me dejo entender? Y con un ejemplo vamos a detallar estas diferenciales, ¿ok? Ok, Inge. Ok, ahora, aquí tenemos un ejemplo en particular, ¿ya? Dice, hallar todas las segundas derivadas parciales, dice, ¿no? De la función XY de X por Y al cubo más seno de X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos está pidiendo que encontremos las segundas derivadas de esta función de X por Y al cubo más seno de X. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Inge. ¿Ya? Entonces, primero, para ya la primera derivada con respecto a X, vamos a aplicar, ¿cuál? Esta, ¿ya? Esta. Pues lo primero que hacemos es, vamos a diferenciar esta función con respecto a X, ¿ya? Eso van a tener bien en cuenta. Estamos derivando esta función con respecto a X, la primera, ¿no? Entonces, como estamos derivando con respecto a X, aquí, por ejemplo, a Y le vamos a tomar como constante. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, sí, Inge. ¿Ya? Entonces, como ayer lo estamos tomando constante, hemos dicho que la derivada de X, derivada de esta función con respecto a X, de X por Y al cubo sería, la derivada de X es 1. Como este es constante, se mantiene tal como está. Entonces, más, ¿no? Ahí está. Entonces, sería el de esto, de X por Y al cubo, la derivada sería solamente Y al cubo. ¿Ya? Más, ¿no? Estamos derivando con respecto a X. Entonces, la derivada de seno de X sería coseno de X. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, sí, Inge. ¿No? Entonces, esta es la primera derivada con respecto a X. Ahora, hallemos la segunda derivada con respecto a X. La segunda derivada con respecto a X. ¿Ok? Entonces, esta misma función vamos a volver a derivar. ¿Me dejo entender? La primera derivada que hemos encontrado, por ejemplo, esta, por ejemplo, es la primera derivada con respecto al eje o con respecto a la variable X. ¿Me dejo entender? Yo le voy a colocar una comita. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. ¿Ya? Ahora, para esto yo le voy a colocar dos, ¿no? Dos comas. Porque esta ya es la segunda derivada, pero estamos derivando a la misma variable. ¿Estamos de acuerdo? X, ¿no? ¿Sí? Sí, Inge. ¿Ya? Entonces, la primera derivada que he encontrado era y al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Y al cubo más coseno de X. ¿Ya? Ahora, entonces, la segunda derivada de esto, esta misma función lo vamos a derivar. Por eso yo estoy colocando aquí abajo como f con dos barritas. ¿Ya? Para que se entienda. ¿Por qué lo estoy colocando eso? Básicamente estamos diciendo que esta función que ya hemos derivado por primera vez, vamos a volver a derivar esto de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me están siguiendo, no ve? Sí, Inge. ¿Ya? Entonces, esta misma función yo lo voy a volver a derivar y lo voy a colocar arriba dos barritas. Es la segunda derivada. Es lo que me piden, ¿no ve? Hallar todas las segundas derivadas parciales, me están diciendo. ¿Me dejo entender? Sí, sí. Listo. Ahora, voy a derivar de nuevo esta misma, esto ya encontré la primera derivada. Ahora voy a volver a derivar esa misma función que ya derivé. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Ahora, voy a derivar con respecto a X. Ahora, con respecto a X, como este es constante, va a ser 0. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, 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 Inge. ¿Ya? La derivada de coseno, ¿qué es? Menos Sen. seno de X. X. Exacto. Ah, mira,
La segunda derivada, ¿cuánto había sido? Menos seno de X. ¿Estamos de acuerdo? Melissa, Marilis, Yamil, Sí, jefe. Marilis, Marilis, Melissa, Sí, jefe. ¿se ha entendido? Continuamos. Ahora voy a derivar con respecto a, o no, voy a encontrar ahora la derivada cruzada, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya calculamos la derivada cruzada con respecto a Y y con respecto a X. La función original que anteriormente tenía, ¿cuál era? Esta, ¿ya? Entonces esta misma yo puedo copiarme, ¿ya? Con la función original que yo tenía, era X por Y al cubo más seno de X. Esa era mi función, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La original, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, ahora vamos a aplicar lo que es una derivada cruzada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, jefe. Ya, primeramente, ¿qué hacemos? ¿Qué haríamos? ¿Sobre qué función tendríamos que ver? Entonces procederemos lo que estamos definiendo sobre la derivada cruzada. ¿Han entendido más o menos cómo va esto? Primero, ¿qué me está diciendo? Que derive con respecto a Y. Y, exacto. ¿Ya? Entonces yo le voy a colocar aquí derivada de la función XY. ¿Ya? Así, con comita, la primera derivada, ¿no ves? Con respecto a X, dice, ¿no? Entonces yo voy a colocarle con respecto a X aquí abajo, ¿ya? Así. Listo, con respecto, no, estoy mal, con respecto a Y, dice. Me van a hacer despertar, ¿ya? Cuidado también que conmigo se equivoquen, junto. Ya, con respecto a Y, tengo que derivar esa función de X, Y. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Estamos haciendo la derivada cruzada, ¿ya? Ahora, voy a derivar con respecto primeramente a esta función, con respecto a Y, manteniendo constante X. Entonces, con respecto a Y, la derivada de X por Y al cubo, ¿cuánto sería, chicos? Luis, Como dije, no se entendió muy bien. o sea, la derivada con respecto a Y, ¿cuánto sería de X por Y al cubo? Estamos en la 3, derivada cruzada, por si acaso. 3Y al, 3, 3Y al cuadrado. 3, después, Y al, cuadrado. no, pues no, pues no, pues no, un rato, no me están entendiendo, chicos. creo que lo elimina. No, 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 así no. A ver, síganme, ya, yo voy a hacerlo. Ya, me van a seguir lo que yo estoy haciendo. No me han entendido. ¿Qué dice aquí en la definición anterior, pues, chicos? Aquí en la derivada cruzada. ¿Qué dice? Hay que hacer la diferencial, primeramente, con respecto a Y. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿O hay que Ok. derivar con respecto a Y primeramente? ¿Eso dice o no dice eso?
Sí, sí. ¿no? Luego tienes que derivar con respecto a X. X. Ese es el orden que tenemos que seguir, ¿no? Sí, sí, eso sí. Entonces, ¿qué sería aquí? Yo estoy diciendo con respecto a Y primero, sí, pues, ¿no? Entonces, la derivada de X por Y al cubo sería, el 3 va a bajar como base, ¿no? El X se mantiene por Y al cuadrado. ¿Eso sería o no sería eso? Sí, esa parte sí. ¿No ve? Y como aquí, en este caso, ¿qué estamos considerando constante? Pues al X, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. ¿No? Entonces, la derivada de seno de X, ¿cuánto es? Si es constante X. ¿Cero? Sí, exacto, es cero. Seno de X, cero. Esta es la primera derivada con respecto estamos en la derivada cruzada, chicos, por favor. Tengan mucho cuidado, ¿ya? Esa es la primera, la derivada con respecto al, a la variable Y. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ahora, esta misma que hemos derivado, vamos a volverlo a derivar de nuevo, ¿me dejo entender? Pero ya va a ser con respecto a X, ¿no? El orden estamos siguiendo, ¿no? Lo que nos ha dicho inicialmente, ¿ya? Tengan en cuenta eso. ¿Qué dice el orden? Primeramente, deríbame o diferenciame con respecto a Y, ¿no? Luego, esa misma que has diferenciado, tienes que diferenciarlo luego con respecto a X. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. ¿Ya? Ahora, esta misma vamos a de nuevo derivar, pero en este caso ya no va a ser con respecto a Y, sino con respecto a X, ¿no? Ahora, como aquí vamos a considerar a Y constante, ¿no? Entonces, hemos dicho esos datos que la derivada de 3x al cuadrado, o 3x por y al cuadrado, ¿cuánto va a ser? Porque aquí le vamos a considerar, hemos dicho, a y constante. Entonces, la derivada de x, ¿cuánto es? Chicos, 3y al cuadrado, Inge. no, pues la derivada de x es 1, ¿o no? Sí, sí, perdón. ¿No ve? Esta misma estamos volviendo a derivar, pero esta vez es con respecto a x. Pues la derivada de x es 1, la y al cuadrado por 3 es constante. Entonces, ¿cuánto había sido la derivada de, o la segunda derivada con respecto a x? Había sido entonces, la derivada cruzada había sido 3y al cuadrado. ¿Me dejo entender? Sí, Inge. ¿Sí? Yamil, Sí, Inge. se ha entendido, ¿no ve? No es directo, cuidado que me estén siendo directo, estamos siendo derivada cruzada. Primero hemos derivado esa función original con respecto a y, luego hemos derivado esa misma función con respecto a x, por eso se llama derivada cruzada. Primero derivas con respecto a un variable, luego con respecto al otro variable. ¿Se entiende, no ve, chicos? Sí. Ya. Ahora vamos a calcular la derivada cruzada, pero esta vez aquí, por ejemplo, es lo que... A ver, un ratito. Y está el resultado de lo que hemos obtenido, chicos. Lo que estaban diciendo, ¿no? Esta es la derivada cruzada, chicos. ¿Me dejo entender? Sí, Inge. ¿Ya? Aquí directamente tenía el resultado y yo les estoy explicando cómo va esa cuestión, ¿no? Y aquí directamente ya la derivada cruzada ya está hecho el resultado final.
No, pero en el examen ustedes cuando hagan tienen que desarrollarme así, como yo estoy diciendo aquí en este costado, ¿me dejo entender? Sí, jefe. ¿Ya? Ahora Está bien, vamos a, Inge. ahora vamos a calcular la derivada con respecto a y, ¿ya? Exactos hemos hecho con respecto a x, ¿no ve? Y ahora hemos hecho la derivada cruzada. Ahora vamos a hacer con respecto a y, ¿ya? De la función original, de esta función. La función que es x por y al cubo, esta función, ¿ya? Vamos a derivar ahora con respecto al y. Pero hacemos lo siguiente, ¿no? Con respecto a y de la función original. Esta es la función original, ¿no? El inicio que teníamos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo lo voy a derivar primeramente eso con respecto a y, ya de esa función xy. Ahora con respecto a y, esto sería 3. ¿Cuánto sería con respecto a y? Chicos, la derivada de la función xy. ¿Cuánto sería de x por y al cubo? La derivada. Jóvenes, Luis, 3xy al cuadrado. ya. Y la derivada de seno x, seno de x. Yamil, Inge, no, con no, respecto porque a y, ¿no? estamos derivando con respecto a y, ¿no? Ahorita la Melissa me ha dado una respuesta, pero eso es cuando estás considerando, cuando estás derivando con respecto a x. Ya, pero en Cero este sería, si lo caso dije. sería cero, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sería cero, Inge. ¿no? ¿Sí? Sí, no se Ya. anota. ¿Qué es lo que no se nota? No, no, no. Aquí la cosita está mal. Es que en el celular que se ha movido. Ah, ya. Ya, entonces con respecto estamos derivando con respecto a y de la función original. Entonces, como al x hemos dicho que vamos a considerar constante, entonces seno de x es igual a 0, ¿ya? Entonces, la primera derivada con respecto a y va a ser 3x por y al cuadrado. ¿Me dejo entender? Ahora, de esa misma función vamos a volver a derivar. ¿Me dejo entender? Con respecto a y va a ser la segunda derivada. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, jefe. ¿Ya? Ahora vamos a volver a derivar, pero con respecto a la misma variable que es y, ¿ya? Entonces, este 2 va a bajar a multiplicar al 3, ¿estamos de acuerdo? 2 por 3 van a ser 6. Y como se va a restar 1 de aquí del y que está elevado al exponente 2 menos 1 es 1. Entonces, solamente va a ser la derivada, la segunda derivada, 6 por x por y. ¿Me dejo entender? Sí, jefe. ¿No? Entonces, la segunda derivada, ¿cuánto había sido con respecto al eje y? Al eje y, digo, con respecto a la variable y. 6x por y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, como se han dado de cuenta, los valores que se obtienen son diferentes, no son lo mismo.
Mira, la segunda derivada de la función f de x con respecto a x, ¿cuánto había sido? Menos seno de x, ¿estamos de acuerdo? Ahora, la segunda derivada con respecto al eje y o con respecto a la variable y es 6 por x por y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es lo mismo. Cuidado que estén diciendo que es lo mismo. Van a tener mucho cuidado, los valores que he encontrado son diferentes. Ahora, mira, lo que hemos hecho aquí es básicamente hacer la derivada cruzada. Ahora vamos a hacer al revés, ¿ok? Esta vez, como exactos, hemos derivado con respecto a y. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a derivar primeramente con respecto a x, luego por y. O sea, vamos a cambiar el orden. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Inge. ¿Ya? Exactos hemos hecho con respecto a y primero y luego con respecto a x. Ahora vamos a cambiar el orden. Va a ser primero con respecto a x, luego va a ser con respecto a y. Entonces, derivamos. Primeramente, con respecto a x de la función xy, ¿ya? Ahora, esta es la función original. Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente, hemos dicho que vamos a derivar con respecto a x. Entonces, la derivada de x por y al cubo, ¿cuánto es? Chicos, jóvenes, Yamil, Elisa, Marilis, Luis. Inge, ¿cuál es la pregunta? Hay que derivar con respecto a x de la función original. ¿Cuánto sería la derivada de x por y al cubo con respecto a x? Y al cubo. ¿Sí? Bien, Luis. Lo has captado ya. Y la derivada de seno de x. Luis, Coseno de x. sí, bien, bien, Luis. Coseno de x, positivo. Ahora, esta misma función vamos a volver a derivar, pero va a ser con respecto a y. ¿Estamos de acuerdo? Hemos dicho que íbamos a cambiar el orden, ¿verdad? Esa misma función vamos a volver a derivar por segunda vez esto. ¿Me dejo entender? Sí, Inge. ¿Ya? Ahora, como vamos a volver a derivar, pero va a ser con respecto a la otra variable que es y, la derivada de y al cubo, ¿cuánto es? Tres y al cuadrado. Sí, bien, Luis. Y como estamos derivando con respecto a y, x es constante, ¿no ve? Sí, Entonces sería la derivada de coseno de x, como es constante, es 0. ¿Estamos de acuerdo? sí, Inge. ¿Ya? Entonces mirad, como se han dado de cuenta, chicos, la segunda derivada con respecto a y en las derivadas cruzadas, en el orden que hemos cambiado, ¿cuánto había sido? 3y al cuadrado. Y es lo mismo, ¿no? Como se han dado de cuenta, mira. En la primera derivada cruzada que hemos hecho ha sido primeramente hemos derivado con respecto a y, luego con respecto a x, ¿no?
Pero en el último que hemos hecho, hemos derivado con respecto a X primero y con respecto a Y. Como se han dado de cuenta, los valores encontrados son lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. No importa el orden que sea derivado, pero el valor encontrado en los dos son iguales. Ahora, ¿cuál es la condición cuando se da este tipo de casos? Dice lo siguiente. Las derivadas cruzadas son iguales, dice, ¿no? Esto siempre ocurre cuando una de ellas es continua, ¿no? Nos dice siempre ocurre cuando una de ellas es continua. ¿Y qué es lo que está ligado con la continuidad, chicos? Anterior estábamos hablando, ¿se acuerdan? ¿Cómo, Inge? ¿Qué es lo que está ligado con la continuidad, chicos? Anterior hemos hablado, en la anterior clase. Está ligado con la continuidad que hemos dicho que era, si existía el límite, entonces la función era continua, ¿sí o no? Eso es lo que hemos dicho, chicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hola, hola. Yamil, Melissa, Marilis. Eso es lo que hemos dicho, chicos, ¿sí o no? Hemos dicho, ¿no ve? Cuando una función es continua, siempre y cuando tenga o exista el límite de esa función, ¿no? Le hemos dicho que el límite está muy ligado con lo que es la continuidad, ¿sí o no, chicos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hola, hola. Sí, Inge. ¿Ya? Sí. Ok, entonces aquí como notación. Si la función depende solo de x, se escribe como diferencial de f, no, mejor dicho, derivada de f con respecto a d de x. D de x, ¿ok? Derivada de la función con respecto a x. Mientras que si la función depende además de otras variables, se escribe como diferencial de f con respecto a la diferencial de, hay que diferenciar con respecto a la de x, ¿ya? Estas dos notas, es como una notación nomás, ¿ya? Cuando solamente depende de una variable, la escritura para este tipo, cuando se hacen las derivadas, es así. Pero cuando depende aparte de otras variables